Buenas noches, muchas gracias por estar en La Campana. Este es el programa que ustedes han consolidado como el programa más visto en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada noche encendemos más televisores, por algo será. Hay gente, hay fundaciones que trabajan durante todos los años, durante todos los días, durante todos los minutos, durante todos los segundos, no importa la época que sea. Una de esas fundaciones es la Fundación Yacuy. Las comunidades quechuas le llaman al agua Yacún, que es la fuente de la vida, la que riega los campos, la que riega las almas, la que alberga en su seno la esperanza de la humanidad. Y esto es lo que busca una fundación que trabaja por diferentes sectores de la comunidad. Ya estaremos hablando con Diana Carolina Vera, integrante de esta fundación. Bienvenidas, bienvenidos. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá, tiene disponibles los últimos locales comerciales dentro de la nueva central de transportes. Informes al WhatsApp 314-313-4971 o en la calle 21 3877, Barrio Albernia. Infituluá, Jenner Darío Borja, gerente. Diana Carolina Vera, directora ejecutiva de la Fundación Yacuy. Una feliz noche, muchas gracias por estar con nosotros en La Campana. Buenas noches, William Loaiza, muchas gracias por permitirnos este espacio para visibilizar el trabajo que venimos realizando. Es para nosotros un honor contar aquí, siempre nos han abierto las puertas del espacio, entonces muchas gracias. Bueno, Diana Carolina, estamos preguntando por qué la Fundación Yacuy tiene que ver con todos. Bueno, como usted ahorita hablaba, el nombre de la fundación está inspirado en un vocablo quechua que es yacu, que significa agua. En nuestra fundación o el trabajo que nosotros realizamos está atravesado por la educación, porque creemos que la educación es una herramienta muy poderosa para transformar la sociedad. La educación con diferentes poblaciones, los niños, las familias, los docentes, las comunidades. Entonces, en ese sentido, hacíamos como un paralelo entre la educación y el agua, ¿no? El agua limpia, el agua transforma, el agua permite que surja la vida y así mismo vemos a la educación como una herramienta para transformar, para deconstruir, para crear nuevas oportunidades. ¿Cómo nació la fundación? Bueno, la fundación es el resultado de una inquietud que teníamos un grupo de personas profesionales y que veíamos que habían muchas necesidades que tal vez estaban insatisfechas, entonces decidimos dar un paso más allá y no quedarnos en la queja, sino decir, bueno, entonces, ¿qué podemos proponer nosotros desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia? Y así nació la fundación. Diana Carolina, ¿y hace cuánto que funciona la fundación? Hace 5 años estamos legalmente constituidos y en este caminar hemos logrado consolidar unos ejes, unas líneas de acción claras. Una de ellas es la educación, la otra es la cultura, el desarrollo humano y la investigación. Bueno, entonces vamos por cada una de las partes. En la educación, ¿qué han trabajado y qué están trabajando en ese momento? Y a futuro, ¿qué proyectan? Listo, en educación nos parece fundamental poder tejer redes entre todos los adultos que acompañamos la infancia, ya sean docentes, psicólogos, trabajadores sociales, y empezar a formarnos en muchas cuestiones que tienen que ver con la infancia. Entonces hemos realizado foros, seminarios, componentes internacionales, procesos de transformación en el aula, acompañamiento a espacios educativos en torno a la disciplina positiva, la justicia restaurativa, las pedagogías alternativas. Oye, extraordinarios, son trabajos que de alguna manera se hacen de forma silenciosa, pero impactan en la comunidad. Claro que sí, William. Nada más ayer estábamos en un conversatorio que realizamos clausurando otro proyecto que estamos ejecutando y esa fue una de las conclusiones, que a veces el cambio no tiene que ser ruidoso, ni el cambio tiene que generar mucho barullo. A veces el cambio se puede dar en la sombra, en el silencio, a fuego lento, pero siempre en movimiento.
Pero es bien importante saber el trabajo que hacen las fundaciones para que mucha gente se pueda beneficiar de ella, ¿no? Ah, no, claro, claro que sí. Por eso la importancia de estos espacios que ustedes nos brindan para poder contarles a las personas qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se viene para el año que viene. ¿Y en el trabajo cultural qué están haciendo? Bueno, en el trabajo cultural somos unos convencidos de que la lectura, la promoción de la lectura es algo fundamental. Entonces ya desde hace 3 años venimos realizando, en el marco de la estrategia de lectura al piso, el Festival de Cuento y Literatura Infantil. Este año hicimos la 3ª versión con una programación muy variada, concurso de escritura para los niños, laboratorios creativos, porque realmente creemos que es fundamental. De hecho, otro de los proyectos que estamos ejecutando, que ayer clausuramos, fue el de Vigías de la Palabra, donde capacitamos a alrededor de 35 mamás, papás, agentes educativos en torno a estrategias para que les lean a los niños y a las niñas. Oye, extraordinario. ¿Y cómo escogen esos grupos, esos papás y esas mamás comprometidos con la lectura? Bueno, pues realmente hacemos la convocatoria abierta por redes sociales, por correo. Ya tenemos, digamos, una base de datos muy consolidada, pero también tenemos entidades educativas que son aliadas, como el Colegio Guillermo Ponce de León, ONG La Red, CESTELCO, son entidades que siempre nos han apoyado. Entonces ellos tienen una población que se relaciona con la infancia, madres comunitarias, docentes, bibliotecarias, estudiantes, y están prestos para aprender y aprovechar todos estos espacios. Venga, señora directora, estas cositas, estos aparaticos, estos WhatsApp, toda esta vaina, ¿nos han afectado la lectura seleccionada, la lectura clasificada? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que ayer hablábamos y la base está, creemos que la base está en cómo ese niño o esa persona empieza a relacionarse con los libros, ¿no? Porque tenemos muchos adultos que no leen, pero no es ni siquiera porque no les guste, sino porque seguramente sus primeras experiencias no fueron muy placenteras o no fueron desde la necesidad, sino desde la imposición. Y sabemos que a nivel psicológico, cuando nos imponen... Permítame que ese tema es bien importante. Es decir, obligaban o están obligando al muchacho, o usted tiene que leer este libro. Increíble. Claro, lo que pasa es que... Extraordinario lo que usted plantea, pero sorprendente lo que nos está diciendo. Es decir, que se toma la lectura como un castigo. No, no tanto que se tome como un castigo, sino que digamos que se tiene el niño de 5 o 6 años, entonces ya te toca aprender a leer porque estás en transiciones, primero tenés que aprender a leer, pero realmente no se le muestra al niño que aprender a leer es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, una necesidad que podríamos decir espiritual, porque todas las artes nos llevan al campo de la imaginación, al campo de todo lo posible, la creatividad, y eso tiene que ver con nuestra aspiración a trascender, ¿no? Somos más allá que una materia, que un cuerpo. Entonces la lectura nos permite poder desarrollar y elevar el espíritu. Entonces cuando un niño o una niña se relaciona con un libro desde esa perspectiva, pues nunca va a ver el libro como aquello que le da pereza, sino que va a ver el libro como su aliado para imaginar, para crear, para construir nuevos mundos. ¿Usted han establecido de alguna manera que ya son muy pocas las bibliotecas familiares, las bibliotecas que existen en casa? Sí, realmente sí. Y también entendemos que puede ser porque es que los libros son muy costosos. En Colombia los libros son demasiado costosos, entonces una familia... Pero se puede acceder a las bibliotecas. Ah, claro, eso les decíamos ayer, porque nos preguntaban, bueno, ¿y dónde puedo comprar un libro? Y les recomendábamos librerías, pero cuando nos encontrábamos que hay libros que valen 70.000 pesos, pues es muy difícil que una familia promedio pueda acceder a comprar libros. Entonces les decíamos, bueno, está la alternativa de las bibliotecas, que mucha gente, pareciera extraño, pero mucha gente no conoce, que pueden ir a la biblioteca, pueden prestar libros y pueden disfrutar de una tarde. Muchas veces que yo llevo a mis hijos, las bibliotecas están casi que desiertas. Entonces, qué bueno poder fomentar que la gente vaya. Bueno, no tenemos el dinero para comprar un libro, pero podemos ir a la biblioteca. O bueno, utilicemos estos medios digitales, digamos, hay muchos libros en PDF que también podemos descargar, podemos imprimir. Hay muchas estrategias
para poder lograr el objetivo. Los hogares cada día leen menos, en los hogares cada día se lee entonces menos. Sí, hace poco se realizó la encuesta nacional de lectura y ahí se arrojaron unos datos muy interesantes. Aunque ha subido, el porcentaje en comparación a hace 2 años subió como en un 2%, todavía es muy bajito el índice de lectura tanto en los niños como en las familias. Entonces, por eso nosotros nos propusimos con el festival de cuento, con lectura al piso, mostrarles a las familias la importancia que tiene la lectura, ya no solo para que aprendan un tema, para que aprendan algo académico, sino para el vínculo, para afianzar el vínculo entre esa mamá, entre ese papá, y que el momento de la lectura se convierta casi como en un momento sagrado en el que estamos aquí, en el ahora, compartiendo esto, mirándote, escuchándote, imaginando. Pero también es lectura seleccionada. Se trata de escoger los mejores textos, porque no se trata de estar leyendo cualquier cualquier tema, por no decir cualquier basura. Claro, evidentemente, William, y en eso sí es verdad que hay mucho desconocimiento. Nosotros hacemos una campaña en Navidad, no es donar un juguete, sino donar un libro. Entonces, invitamos a las personas a que nos donen libros infantiles y nos encontramos muchas veces que siempre se donan lo mismo. La misma historia del muñequito de la televisión, un ejemplo, y entonces lo que tú dices, hay libros que son casi que obras de arte, que tienen unas historias bellísimas, hay infinidad de libros de literatura infantil, los álbumes ilustrados son hermosos porque la mayoría que tienen son imágenes y un poquito texto y envuelven al lector. De hecho, hay mucho trabajo psicológico y social con esos libros con adultos, porque son historias hermosas. Entonces, claro, hay que mirar también qué le ofrecemos a los niños en torno a los libros, porque la idea es que disfruten, que imaginen, pero también que puedan disfrutar de una buena historia. Cuando yo veo a mi papá leyendo, cuando veo a mi mamá leyendo de niño, pues asumo esa cultura de la lectura. Total. Los niños en los primeros 6 años tienen una mente absorbente, es decir, que están aprendiendo a hacer en el mundo y mientras aprenden a hacer en el mundo, absorben todas las prácticas que hay a su alrededor. Todo lo que ocurre a su alrededor, ellos lo van absorbiendo como que es lo natural. Entonces, tanto prácticas positivas como otras que tal vez no son tan positivas. Entonces, pues si es un hogar en el que se respira la lectura, si hay un gusto por estos aspectos de la narración, de las historias, del contar, pues el niño va a ir absorbiendo y va a ir desarrollando también esos hábitos, esos comportamientos de manera natural, no es casi que obligado. Yo tengo un hijo de 3 años y él está en un momento que vamos caminando por la calle y él ve letreros y entonces él me dice, yo quiero saber qué dice ahí, mamá, y tiene 3 años, pero porque ha podido tener un entorno donde pueda ver eso como una necesidad. Somos conscientes de que en un país como Colombia, pues las familias, una familia que difícilmente está preocupada por cómo solventar sus necesidades básicas, pues difícilmente se va a sentar a siquiera reflexionar qué entorno le voy a ofrecer a mi hijo, ¿cierto? Y por eso es que nacen proyectos como el festival, como Lectura al Piso o como el proyecto de Voces de la Montaña, es generar espacios en el cual los niños y las niñas puedan ser en el mundo y puedan desarrollar todas esas potencialidades que tienen. Es increíble que, de acuerdo con esas estadísticas que maneja la Cámara Colombiana del Libro, leemos menos de libro y medio por año. Increíble, ¿ah? Claro que es increíble cuando en otros países donde esta cultura sí está muy arraigada, pues la gente casi que se lee un libro por mes. Entonces, cuando uno hace esa comparación, obviamente hay muchos factores, como te decía, hay factores sociales, económicos, que hacen que la gente no lea, que sería bueno también investigar, indagar, bueno, realmente qué es lo que, por qué pasa eso aquí en Colombia, ¿no? Diana Carolina Vera de la Fundación Yacuy nos acompaña esta noche en La Campana. Este mensaje, ya regresamos.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos laborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces, para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. Hablemos de 5 mitos que existen con relación al VIH. El primer mito es que el VIH es una enfermedad catastrófica y mortal, que es una sentencia de muerte. Bueno, esto no es cierto. Si sigues los tratamientos y los esquemas de antirretrovirales juiciosamente, tu expectativa de vida será exactamente la misma que la de una persona que no tenga la infección por VIH. El segundo mito es que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Esto tampoco es cierto. De hecho, en algunas partes del mundo, heterosexuales y mujeres embarazadas son las principales víctimas de la infección por VIH. Por eso, independiente de tu preferencia sexual, debes pensar siempre en el VIH como un riesgo, especialmente si tienes una vida sexual activa. El tercer mito es que los anticonceptivos orales te protegerán contra el VIH. Esto es falso. Los anticonceptivos orales pueden disminuir las probabilidades de que quedes en embarazo, pero no te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. El cuarto mito es que el VIH se transmite a través de picaduras de mosquitos, o estando en una piscina o en un baño o en contacto con alguna persona que tenga VIH al tocarla o saludarla, o a través de la comida. Esto no es cierto. El VIH se transmite a través del contacto con secreciones y fluidos corporales como el semen, las secreciones vaginales, la sangre o la lactancia materna. Y el quinto y último mito es que la infección por VIH es algo de lo que te darías cuenta inmediatamente estés infectado. Esto no es cierto. De hecho, los síntomas de una persona cuando adquiere la infección por VIH pueden tardar hasta 8 o 10 años en aparecer. Por esa razón, si tienes una vida sexual activa, es importante que mínimo una vez al año te hagas una prueba contra el VIH. Clínica San Francisco, encaminada al 4º nivel de complejidad. Estamos muy maravillados con ese trabajo tan importante que está haciendo la Fundación Yacuy. ¿La Fundación Yacuy tiene su sede en qué parte? En el barrio La Esperanza. Del municipio de Tuluá. Sí, señor. Ideal la fundación para el proyecto La Esperanza también de esta región. Están en la tarea de educación, en la tarea de cultura y en la tarea de desarrollo humano. Bueno, nos falta la tarea de investigación, que es bien importante. Sí, don William, esos son los ejes fundamentales, y pues el eje de desarrollo humano se conecta mucho con el de educación, porque ahí lo que trabajamos es el desarrollo del ser, ¿no? Nos hemos encontrado que vamos muchas veces por la vida, pero no nos damos cuenta de por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como lo hacemos, y es fundamental para yo relacionarme de una forma armónica con los demás, primeramente entender y conocer quién soy. Entonces ahí en desarrollo humano trabajamos mucho de la mano de la psicología individual, la disciplina positiva, para encontrarnos y poder
descubrir cuál es ese potencial desde la familia, desde la infancia, desde los docentes, los agentes educativos. Y en el ámbito de investigación, en este momento tenemos un proyecto muy hermoso que se llama Voces de la Montaña. Estamos ejecutando la fase 2 y ahí conectamos lo que es la investigación con la cultura. ¿Por qué? Porque hicimos ya un proceso de indagación y de investigación en torno a los dichos y refranes. Voces de la Montaña, el año pasado hicimos la primera fase en el corregimiento de la Marina, donde trabajamos con los niños y las niñas de la Institución Técnica La Marina para recopilar las historias en torno al origen de ese corregimiento. Encontramos las historias, los personajes característicos, creamos unos cuentos y los niños y las niñas grabaron el podcast contando esas historias como un recurso pedagógico. Y tenemos entendido que están trabajando con la alianza con los abuelos. Exacto. De hecho, Voces de la Montaña surge por eso, porque creemos que es muy, muy, muy importante que los niños y las niñas puedan conectar con toda esa sabiduría ancestral que tienen los abuelos, que tienen las personas mayores, y que desafortunadamente hoy en día se está haciendo como una brecha muy grande, ¿no? Porque los niños están cada vez más tecnologizados, cada vez más metidos acá, y los abuelos cada vez se están relegando más. Entonces dijimos, no, qué bueno, primero para reivindicar el valor y el conocimiento y los saberes que tienen estas personas, pero también para potenciar esas habilidades que tienen los niños y que esa identidad campesina, que esa identidad de la montaña se fortalezca para que se sientan orgullosos del territorio donde habitan. Entonces, en esta segunda fase, con ese mismo concepto de conectar el pasado con el presente, lo que hicimos fue investigar, indagar en torno al lenguaje. ¿Por qué? Porque las comunidades que se establecen en los territorios van construyendo su visión del mundo a través del lenguaje, a través de la palabra hablada, la palabra escrita. De allí la importancia de la tradición oral, por eso es un eje del patrimonio inmaterial. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a mirar esos dichos y refranes característicos de aquí, de este sector, para crear un formato de podcast en el cual vamos a analizar cuál es el trasfondo social y cultural de ese dicho, pero también para que el niño y la niña pueda conectar con el sentido que tiene ese dicho. Entonces, el podcast Voces de la Montaña, entre dichos y refranes expresa mi pueblo, consta de 6 capítulos. Un capítulo introductorio donde hablamos pues de todo el componente cultural y antropológico de los refranes, la importancia, porque a veces pareciera que no se la damos, ¿no? Pues decimos dichos, pero eso tiene todo un significado, porque es que el lenguaje construye la realidad en la que vivimos. Entonces, en cada capítulo vamos a abordar un refrán específico, y para eso tuvimos la suerte de tener a un niño de allá de la comunidad, un niño y una niña de la Marina, y a un líder y a una persona de allá. Entonces es una conversación así como estamos nosotros. Cada capítulo es una conversación en torno a un refrán característico. Esos refranes no los inventamos nosotros, sino que fueron ellos mismos los que investigaron, le preguntaron a sus abuelos, a sus tíos y propusieron ese refrán. Y con tantos dichos, con tantos refranes, ¿cómo lo escogieron? Como te digo, fue un proceso de indagación de los niños. Sí, claro. Pero deban conocer, son 6, ¿cierto? Exacto. Uno de ellos. Bueno, el primero es una frase, es un dicho muy característico de la cultura campesina, que de hecho el grupo Bandola le creó toda una canción, y es cuando el garitero viene a traer la bogadera. Yo bogadera no tenía ni idea de qué era, y cuando empezamos a escuchar a esa mamá que conversa con ese niño en torno al garitero, el garitero es un personaje de la finca, de la montaña, que se encarga de llevar las tinajas con la bogadera. Y bueno, ¿qué es la bogadera? Pues resulta que la bogadera... El garitero es el rápido, el domiciliario. Exacto. Pero no tiene ni moto ni nada de eso, sino que él se va con sus botas y sus tinajas de bogadera, y la bogadera tiene una receta, tiene toda una mística ahí en torno a eso, y entonces con el niño fuimos descubriendo.
Entonces la hogadera tiene el agua panela, tiene el limón para las defensas, tiene la canela para la sudoración, tiene muchas cosas ahí y es lo que se les lleva a los trabajadores, a los jornaleros, para que se refresquen. Y tiene pues toda una mística y entonces es algo muy bello ver que una frase o una práctica tan sencilla realmente tiene todo un trasfondo social y cultural. Ancestral. Exacto. De hace mucho tiempo. ¿Qué otra frase, qué otro dicho? Bueno, hay otro dicho, nos encontramos que muchos de esos refranes típicos de allá de la Marina tenían como, simulaban como metáforas, ¿cierto? Como una metáfora. La bogadera es lo que de algunas partes también le llaman el agua dulce o la agua panela. Sí, podría ser, podría hacerse. Entonces son metáforas y casi siempre tienen su personaje principal está relacionado con la labor del campo. Entonces un animal, entonces un personaje. Entonces otra niña proponía que su abuelo siempre le decía: el de a caballo regalado no se le mira el diente. No se le mira el colmillo. Eso, no se le mira el colmillo. Entonces, pues yo sí lo he escuchado, pero no sabía todo lo cultural que había en torno a ese refrán. Y entonces nos encontramos cuando hablábamos con la abuela, que es que al caballo, cuando uno iba a comprar un caballo, pues en las zonas, las veredas que están muy alejadas, no sube jeep, no sube nada, entonces todavía tienen que desplazarse en caballo, ¿cierto? Entonces es muy importante tener un caballo para el sustento de la familia. Entonces cuando usted iba a comprar un caballo, le miraba la dentadura para saber si era un caballo joven, si era un caballo sano o si tenía alguna enfermedad. Y entonces a partir de ese dicho, pues claro, si yo vivo en la montaña y el caballo es mi medio de transporte, pues a mí me van a regalar un caballo, pues madre, yo no miro si está bueno, yo recibo el caballo, ¿cierto? Y entonces de ahí fue surgiendo ese refrán y que se fue extendiendo pues a nivel general y que uno también en algunos momentos lo utiliza, pero tal vez no es consciente uno de todo el significado, toda la historia que hay en torno a ese dicho. Muy bien, estos mensajes, ya regresamos con la etapa final de la campana esta noche con la directora ejecutiva de la Fundación Yacuy, Diana Carolina Vera. Las 9 musas de nuestra mitología griega inspiran los más bellos momentos. Sí, pero como las 9 de Tuluá, ¡ninguna! Ya vienen las 9 de Tuluá. Espéralas. ¡Ey! ¿Qué? ¿Sabes qué es lo mejor? Contá. Que no andan solas. ¿No andan solas? ¡Uy! No andan solas. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos laborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces, para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora,
Solo quédate en casa. Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. Hablemos de 5 mitos que existen con relación al VIH. El primer mito es que el VIH es una enfermedad catastrófica y mortal, que es una sentencia de muerte. Bueno, esto no es cierto. Si sigues los tratamientos y los esquemas de antirretrovirales juiciosamente, tu expectativa de vida será exactamente la misma que la de una persona que no tenga la infección por VIH. El segundo mito es que el VIH es una enfermedad de homosexuales. Esto tampoco es cierto. De hecho, en algunas partes del mundo, heterosexuales y mujeres embarazadas son las principales víctimas de la infección por VIH. Por eso, independiente de tu preferencia sexual, debes pensar siempre en el VIH como un riesgo, especialmente si tienes una vida sexual activa. El tercer mito es que los anticonceptivos orales te protegerán contra el VIH. Esto es falso. Los anticonceptivos orales pueden disminuir las probabilidades de que quedes en embarazo, pero no te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. El cuarto mito es que el VIH se transmite a través de picaduras de mosquitos o estando en una piscina o en un baño o en contacto con alguna persona que tenga VIH al tocarla o saludarla o a través de la comida. Esto no es cierto. El VIH se transmite a través del contacto con secreciones y fluidos corporales como el semen, las secreciones vaginales, la sangre o la lactancia materna. Y el quinto y último mito es que la infección por VIH es algo de lo que te darías cuenta inmediatamente estés infectado. Esto no es cierto. De hecho, los síntomas de una persona cuando adquiere la infección por VIH pueden tardar hasta 8 o 10 años en aparecer. Por esa razón, si tienes una vida sexual activa, es importante que mínimo una vez al año te hagas una prueba contra el VIH. Clínica San Francisco, encaminada al 4º nivel de complejidad. Es maravilloso saber cómo una fundación como la Fundación Yacuy está trabajando por tantos temas: desarrollo social, investigación, cultura y educación. Diana Carolina Vera, quien es la directora ejecutiva de la Fundación, nos está hablando a propósito de la segunda fase de Voces de la Montaña. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de ver el trabajo final de Voces de la Montaña? Bueno, este sábado vamos a realizar la socialización del programa, de los capítulos, allá en el Centro Cultural del Corregimiento de la Marina, el sábado a las 4 de la tarde. Y posterior a ello, pues ya van a estar en las plataformas digitales, YouTube, Spotify, donde va a estar el podcast para que todos los que quieran puedan escucharlo, puedan disfrutar con estos episodios, pero también puedan proponer qué otros dichos y refranes ellos conocen y que creen que están desapareciendo. Y yo quería... Disculpe, para nuestros televidentes, pues personas tan viejas como yo que muchas veces sabemos que son podcast son las grabaciones, son solo sonidos. Realmente, diciéndolo en palabras simples, los podcasts es como las anteriores radionovelas. Antes eran esas radionovelas, hoy en día se le dice podcast. Y son programas en audio, programas radiales, en el cual estamos, en este caso, conversando en torno a esos dichos y refranes con esos invitados. Eso es un podcast. Entonces lo vamos a escuchar, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a Spotify para que las personas puedan acceder a ellos. Pues cuente de una vez con el apoyo de la campana para que lo podamos escuchar, algunos de estos para que lo podamos escuchar, porque se trata precisamente de enriquecer siempre estos nuestros ancestros culturales. Claro que sí, don Willen, y otro de los aportes o lo que nos ha parecido muy valioso es poder con estos niños y estas niñas encaminar esas potencialidades que tienen en torno a que sean guardianes de ese patrimonio, ¿no? Muchos de los niños que participaron en esta fase el año pasado también estuvieron vinculados, entonces podemos ver cómo hay ese liderazgo en torno a los temas culturales de su corregimiento, cómo van surgiendo esas apropiaciones de su territorio,
de su historia, de su cultura, y eso nos parece algo muy bello, que estos niños y estas niñas que están creciendo puedan apropiarse y en unos años sean ellos los gestores culturales que estén haciendo estos proyectos. Muy bien, son 6 dichos y refranes que se han escogido. Recordamos el aguacatero. El garitero que trae la bogadera, más vale pájaro en mano que 100 volando. Hay un refrán que lo repetía mucho don Libardo Luna, que fue uno de los primeros pobladores de allá del corregimiento. Él el año pasado ya falleció y nos dejó este refrán que es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si quieren conocer todo el trasfondo social y cultural que hay en torno a ese dicho, escuchen el podcast de Voces de la Montaña. Tenemos el otro que es a caballo regalado no se le mira el colmillo, y hay uno que en este momento se me escapa, pero voy a hacer memoria. Y aquí quería aprovechar para agradecerle a la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura Departamental que quienes están apoyando procesos como estos por medio de las alianzas con Corpo Valle, el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes, quienes están financiando este proyecto. Muy bien, es decir, ¿se está encontrando respaldo por parte de algunas entidades gubernamentales? Sí, claro, a través de su programa de estímulos departamentales, ellos apoyan todas estas iniciativas y este año nosotros postulamos la segunda fase y pues salimos beneficiados y gracias a eso estamos aquí contando ya el producto de todo este proceso de investigación y creación. Y que se convierte también en un piloto para que se pueda desarrollar no solamente en cualquier municipio del Valle del Cauca y de Colombia, sino del mundo. Claro que sí, don William, y estas experiencias ojalá que sirvan para inspirar a otros, para que se conviertan en guardianes de esa tradición oral, en guardianes de esa cultura, porque todos podemos ser gestores culturales y todos podemos ser agentes de cambio en nuestro pequeño espacio, en este pequeño espacio en el que nos movemos. Ayer en el conversatorio decíamos esto, que citábamos un texto de Eduardo Galeano que decía, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía tal vez nunca la alcancemos, pero la utopía nos sirve para que estemos en movimiento, porque queremos llegar a ella y estamos moviéndonos. Entonces, qué bueno que sigamos soñando con esas utopías y intentando construir nuevos mundos posibles. Se dice que un sueño es el 100% de la realidad siempre y cuando uno quiere impulsarlo. Claro que sí. Hay otra frase que es, si lo crees, lo creas. Y obviamente, pues que hay muchos factores, ¿no? Sin caer como en el positivismo así, pero realmente si uno tiene un sueño hay que trabajarle y creer en él y las cosas se van dando. Nosotros llevamos 5 años trabajando y ahora estamos empezando a recoger esos frutos y estamos empezando a consolidar muchos proyectos y muchos procesos y ya soñando de cara al año que viene. Usted estaba mencionando que durante esa época de diciembre también hacen recolección especialmente de libros para entregárselos a los niños y niñas de nuestro entorno. Claro que sí, William, y invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se sumen a esta campaña de Dona un Libro Infantil en esta Navidad. Nos pueden contactar por redes sociales, Facebook Fundación Yacuy, Instagram Fundación Yacuy, y el objetivo es recolectar muchos libros, uno, para seguir fortaleciendo la biblioteca que ya tenemos, que llevamos a los sectores vulnerables, y 2, para poder al niño ofrecerle un libro en esta Navidad, a los niños y las niñas. Pues Diana Carolina, muchísimas gracias, un reconocimiento para usted y toda la gente que hace parte de esa Fundación Yacuy. No, don William, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para visibilizar lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias. Televidentes, muchas gracias por estar siempre aquí en La Campana. Cada noche encendemos más televisores para que usted recordemos que quien no está aquí es porque no será. Feliz noche, gracias.